Ok, vamos a ver cómo funcionan las tablas 2×2, ¿vale? Son muy importantes. Vamos a fijarnos sobre todo en esta tabla, ¿vale? Que es la que vamos a seguir todo el rato. Y vamos a fijarnos en que la enfermedad o el outcome siempre lo vamos a dividir en columnas, ¿ok? Y la exposición o la intervención en filas. Siempre lo vamos a querer hacer así para no perdernos en las fórmulas y siempre seguir el mismo método, ¿vale? Entonces, antes de ver bien exactamente cómo funcionan estas tablas, vamos a dejar claro un poco los estudios, los tipos de estudios, ¿vale? Si empezamos con los estudios, vamos a tener el experimental y el observacional. ¿Ok? En el experimental ya sabemos el ensayo clínico. Y dentro de los observacionales vamos a ver tres tipos, ¿vale? Sobre todo, hay más, pero bueno, sobre todo estos. Entonces, antes de hablar de estas tablas, pues vamos a ver esto, ¿no? Va a existir el transversal, el cohorte y el caso control, ¿vale? Y en todas se van a utilizar tablas 2×2. Vamos a ver, el estudio transversal. Básicamente, si yo cojo un estudio transversal, esto es el presente, esto es el pasado y esto es el futuro. Lo que hace un estudio transversal es coger una foto de un momento en concreto sin irnos hacia el pasado y sin irnos hacia el futuro, ¿ok? Entonces, es el más fácil, mira todo en un solo momento del tiempo. Hoy miro quién fuma y quién tiene tos, ¿vale? No hay ni pasado ni futuro y se hace una tabla 2×2 y vas a colocar lo que hemos dicho al principio, ¿no? Vas a colocar el disease o el outcome, es decir, la enfermedad o el outcome arriba, vas a poner positivo o negativo y luego vas a poner la exposición, que es fumar, sí o no, y luego sacas el ABCD, ¿vale? Esto es importante porque luego vamos a ver. Entonces, en los estudios transversales lo que se calcula es la prevalencia. Recordad muy bien, si yo tengo una bañera, ¿ok? Y está llena de agua, lo que está lleno de agua va a ser la prevalencia. ¿Qué quiere decir la prevalencia? Por ejemplo, todos los casos de diabetes mellitus que hay en Bilbao, ¿vale? Pero la incidencia, lo que quiere decir son los casos nuevos de diabetes mellitus, por ejemplo. Entonces son los casos nuevos que están cayendo a la bañera, ¿vale? Esto sería la incidencia, aquí lo tenéis. La incidencia es los nuevos que están cayendo, la prevalencia es lo que ya hay. Y de esta bañera se te van a escapar la mortalidad y los que se curan, ¿vale? Y si te curas pero vuelves a recaer, pues ahí tienes la recurrencia y caes otra vez de la prevalencia, ¿vale? Eso es un repaso un poco de esto. Bien, vamos a dejar de lado los transversales, vamos a pasar a los de cohorte, ¿vale? Os voy a dar ya desde ya un truco, ¿ok? Cohorte, recordad que aquí tiene una R, ¿vale? Cohorte. Entonces, esta R, recordad que va a ser riesgo relativo, ¿ok? Porque en los casos control, ¿veis que aquí tiene una O? Pues eso es porque va a ser odds ratio, ¿ok? Es un truco súper bueno y súper importante, es lo más importante yo creo de todo esto. Entonces, lo que se hace en el estudio de cohorte, lo que se hace es medir la exposición, es decir, fuma o no fuma. Y si fuma o no fuma, luego voy a ir al futuro y voy a mirar a ver si va a producir cáncer de pulmón o no, ¿vale? Entonces, si yo cojo la tabla así, y esto es el presente, esto es el pasado y esto es el futuro, voy a coger la exposición aquí, es decir, voy a coger los que fuman y los que no fuman, les voy a seguir en el tiempo y voy a ver si producen cáncer de pulmón o no producen cáncer de pulmón. Entonces, esto lo que te ayuda a medir es la incidencia, ¿vale? El cohorte te va a ayudar a ver la incidencia. Y suele ser prospectivo, aunque también existe retrospectivo, pero sin liarnos mucho, ¿vale? Es mucho mejor entender el prospectivo para no liarte. Entonces, aquí se empieza por la exposición y se observa qué pasa después. Empiezo con fumadores y no fumadores, los sigo durante años, veo quién desarrolla cáncer de pulmón, tos, lo que fuera, ¿no? Bien, ahora vamos a ver los caso control, ¿vale? Caso control a mí me gusta ponerlo así, caso control, ahora os voy a decir por qué. Porque esta línea lo que os va a decir es que lo que vas a hacer es mirar hacia el pasado. Ok, en general, caso control, miras hacia el pasado. ¿Por qué? Porque tú vas a identificar pacientes con una enfermedad, ¿ok? Es decir, si yo tengo aquí una línea, ¿ok? Este es el presente, el pasado, futuro. Lo que hago es coger pacientes que están enfermos y no enfermos, es decir, caso y control. Y lo que hago es ir hacia el pasado para ver si estuvieron
expuestos o no expuestos, ¿vale? Aquí se empieza por el resultado. El resultado es que si están enfermos o no están enfermos. Y luego yo voy hacia el pasado. Y entonces esta línea es súper importante porque os va a ayudar a acordaros de eso, de que es mirando hacia el pasado. Empiezo con personas con tos o con cáncer de pulmón, por ejemplo, y personas sin tos o sin cáncer de pulmón, y miro si fumaban antes o si no fumaban. Entonces la pregunta que se hace, lo que se hace entonces la pregunta después es, entre los enfermos, ¿cuántos estaban expuestos comparado con los no enfermos? Entonces, como resumen, vamos a tener cohorte y caso control, ¿vale? Cohorte, primero lo que miro es la exposición y luego lo que evalúo después de haber visto la exposición es saber si tienen la enfermedad o no. Y en caso control al revés, y como bien te dice el nombre, caso control. Es decir, voy a empezar primero por los casos y los controles y voy a mirar a ver si estuvieron expuestos o no. Entonces, esto es lo que se hace, que un cohorte se calcula el riesgo relativo, ¿vale? Ya os he dicho el truco de la R, cohorte, riesgo relativo, y también te va a evaluar la incidencia, ¿vale? Recordad lo de la bañera. Y caso control se calcula odds ratio, ¿ok? Odds ratio, ya os he dicho el truco, que es la O esta. Perfecto. Y el transversal, pues la prevalencia, ¿vale? Prevalencia, los cohorte, incidencia. ¿Por qué hago tanto hincapié en todo esto? A ver, dejadme que voy a limpiar esto un momento. Vamos a ver. ¿Por qué hago tanto hincapié en todo esto? Porque para entender las fórmulas, vale, os voy a ir explicando las fórmulas, pero para entender las fórmulas tenéis que entender que si cohorte lo que mide es la exposición, entonces, si yo os he dicho al principio que la exposición o la intervención se pone aquí, nos vamos a fijar en las filas, ¿vale? En las filas. Es decir, las ecuaciones matemáticas se van a hacer en las filas. A entre A más B, C entre C más D. Pero si yo lo que mido es casos controles, como mi objetivo principal es la enfermedad o el outcome, las ecuaciones matemáticas se van a hacer de arriba a abajo, ¿ok? Es decir, en columnas, en vertical, no en horizontal, en vertical. Entonces, ya vais a ver luego la fórmula, que es A entre C, entre B entre D, etc. Vale, esto es súper importante. Si entendéis esto, ya está, no hay nada que memorizar. Venga, vamos a empezar con el caso clínico de clase. Entonces, en clase nos dan, ¿no?, que tenemos a unos pacientes anticoagulados y no anticoagulados. Recordad que esto lo que va a ser es la intervención, es decir, lo vamos a poner en filas, ¿ok? En las filas. El que está con una intervención y el que no está con una intervención, es decir, expuesto, no expuesto. Y luego, lo que queremos prevenir es la embolia, ¿no? Por eso estamos dando anticoagulantes, porque queremos prevenir una embolia. Entonces, el disease o el outcome va a ser la embolia. Entonces, ¿quién produce embolia y quién no produce embolia? ¿Vale? Y esto se va a poner en columnas, ¿vale? Siguiendo esta ley de aquí, o este sistema, ¿no?, de aquí. Entonces, el caso de clase nos dan que los anticoagulados que han producido una embolia son 515, ¿ok? Y los no anticoagulados que han producido una embolia son 846. Y luego el profesor nos daba aquí el total y aquí el total. Entonces, el total que nos daban en clase de anticoagulados era de 2710 y de los no anticoagulados era de 3020. Entonces, de los anticoagulados, los que producían embolia eran 515 y de los de control 846. Obviamente tiene lógica que los que no estén anticoagulados van a producir más embolias. Y para sacar esta columna de aquí, pues lo que haces es el total menos esto y el total menos esto, ¿no? Eso es obviamente lógico. Entonces, venga, vamos a empezar a sacar... Vamos a refrescar esto por aquí. Vamos a empezar a sacar ciertos parámetros. Odds ratio, ¿ok? Vamos a ver, como os he explicado aquí, odds ratio lo que se va a hacer es en columnas. Porque odds ratio viene de caso control, el caso control viene de disease or outcome, entonces se hace en columnas. A entre C, entre B, entre D. Que simplificándolo va a ser A por D entre B por C. Sustituyes los números
y en este caso nos da 0,60. Entonces aquí lo importante es saber si el odds ratio te da igual a 1, te da menor a 1 o si te da mayor a 1. Aquí nos está dando menor a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la anticoagulación es protectora, ¿vale? Si fuese mayor a 1, lo que haría la anticoagulación es producir embolias, pero ya sabemos que no. Entonces es protectora en este caso, y si fuese igual a 1, no habría diferencia, ¿no?, entre anticoagulación o no anticoagulación, pero en este caso sí que la hay, y por eso está dando menor a 1, ¿vale? Porque es protectora. Bien, vamos a por el riesgo relativo. Riesgo de embolia en expuestos dividido por el riesgo en no expuestos. Entonces, ya os he dicho que en el caso de riesgo relativo se va a hacer por filas, ¿vale? Entonces va a ser A entre A más B, ¿vale? Aquí tenéis A entre A más B entre C, C más D. Ponéis los números y os va a dar 0,68. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que os he dicho antes. Si es igual a 1, si es menor a 1, si es mayor a 1. En este caso es menor a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la anticoagulación reduce el riesgo de embolia, ¿vale? Un 32% menos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago 1 menos 0,68, me va a dar 0,32, que es 32%, etc. Entonces la anticoagulación reduce el riesgo de embolia. Y eso es lo que sacamos luego aquí, ¿eh? En la reducción relativa del riesgo, esto, olvidaros un poco de esto, os lo dejo aquí por si lo queréis saber, pero realmente lo mejor es hacer 1 menos el riesgo relativo, ¿vale? Si el riesgo relativo es lo que acabamos de sacar, pues tú para hacer cuál es la reducción del riesgo relativo, vas a tener que hacer 1 menos 0,68, que te va a dar 0,32, 32%. Bien, eso significa que la anticoagulación reduce el riesgo de embolia en un 32% relativo al grupo control. Ok, riesgo atribuible. Diferencia de riesgo entre expuestos y no expuestos. Vamos a hacer A entre A más B menos C, entre C más D. Y en este caso nos va a dar un valor negativo. ¿Por qué? Obviamente esto es lógico. Porque el tratamiento previene 9 embolias por cada 100 pacientes. Por eso nos está dando negativo, porque la anticoagulación no te produce embolias, sino que te las previene. Entonces nos está dando negativo. Porque la anticoagulación no tiene un riesgo atribuible positivo, lo va a tener negativo, porque te está ayudando a prevenirlo. Ahora bien, la reducción absoluta del riesgo, claro, como es absoluta, ya en este caso nos va a pasar a 9%. A ver, reducción absoluta del riesgo. Número real de eventos prevenidos por el tratamiento. Y aquí tenéis la fórmula. Básicamente se le da la vuelta, ¿vale? Si antes era esto al revés, pues aquí se le da la vuelta y nos va a dar 9%. Y esto es lo que nos piden en clase, que es número necesario a tratar. Es tan fácil como hacer 1 entre lo que hemos sacado arriba, que es la reducción absoluta del riesgo. ¡Pum! Y nos va a dar 1 entre 0,09, 11. Es decir, tenemos, número de pacientes que deben tratarse para prevenir un evento. Tenemos que tratar a 11 pacientes para prevenir una embolia. Bien, ahora vamos a pasar a la hemorragia, que es el evento adverso, ¿ok? Es decir, antes teníamos que la anticoagulación previene la embolia, pero ahora tenemos que la anticoagulación produce hemorragias, ¿vale? Entonces aquí van a cambiarse, digamos, los valores. Tenemos, como siempre, la intervención aquí y el outcome o el disease aquí, ¿vale? Siempre respetar este orden para que no os perdáis. Entonces, los anticoagulados que producen hemorragia, 52. Los no anticoagulados que producen hemorragia, menos. Claro, eso está claro, ¿no? Y aquí tenemos lo que sacas y tal. Entonces, el odds ratio. Ya os he explicado muy bien qué es el odds ratio. Básicamente sustituyes los números, 2,45. Ahora, como podéis ver, el odds ratio nos está dando mayor a 1. Esto es súper importante, es mayor a 1. Es decir, la anticoagulación ya no es protectora de la hemorragia. Obviamente, la anticoagulación ahora aumenta el riesgo de hemorragia. ¿Ok? Bien, seguimos. Riesgo relativo. Riesgo de sangrado en anticoagulados dividido por el riesgo en controles. Esto ya lo hemos visto antes. Pones los números y te da 2,42.
Recordar, aquí era 2,45. Aquí es 2,42. Y otra vez más de lo mismo, como es mayor a 1, eso quiere decir que la anticoagulación multiplica por 2,4 el riesgo de sangrado, ¿vale? Esto es lógico. Bien, aumento relativo del riesgo, ¿vale? Esto creo que no nos lo han dicho en clase, pero bueno, básicamente es al revés, ¿no? Antes hacíamos 1 menos X, ahora lo que hacemos es el riesgo relativo menos 1. Entonces, 2,42 menos 1 nos va a dar 1,42, que poniéndolo en porcentaje va a ser 142%. Esto es bastante fácil. Vamos a por el riesgo atribuible. Aumento absoluto del riesgo por la anticoagulación. Vale, el atribuible. Básicamente hacemos el A entre A más B, C más D. Eso es un poquito como antes. Y nos va a dar un valor positivo, que va a ser 1,13%. De aquí podemos sacar el número necesario para dañar. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que hacer 1 entre el riesgo atribuible. Y en este caso nos sale 89, ¿vale? Es decir, si yo yo tengo que tratar a 89 pacientes para que uno me produzca la hemorragia. Número de pacientes tratados para producir un sangrado adicional. Básicamente, tengo que tratar a 89 para que se me produzca una hemorragia. Y con esto, finish.